Durante la Era del Caos, los siervos de los dioses oscuros intentaron repetidamente aplastar a los clanes Orruk, pero no importaba cuántos pieles verdes cayeran, otros se alzaban en su lugar, más numerosos y feroces. Años de derramamiento de sangre marcaron el inicio de la campaña del caos para eliminar a los Orruks, durante la cual Archaon encomendó a su general Darkor el Devorador que borrara del mapa los pieles verdes. Lugares como el Paso Rompehuesos, donde los cuerpos de los guerreros del caos alfombran el suelo como el mantillo, o las cuevas Sol Muerto, donde aún suena el eco de los Daemons muriendo, son monumentos a la fuerza de los Orruks. La futilidad de aquella campaña de exterminio queda patente en el hecho de que los Orruk siguen acampando a sus anchas por los reinos, mientras que el cráneo de Darkorn adorna las puertas de Bannerspire. Los Iron Jaws quedaron fortalecidos por siglos de carnicería. Es algo inherente a los Orruks, y en especial a los Iron Jaws, y luchar con más ahínco cuanto más se esfuerza el enemigo por liquidarlos. Tras combatir las hordas del caos, varios imperios humanos y otros clanes Orruk, los Iron Jaws se han convertido en los más grandes de su especie. Para ellos, la Era del Caos fue un regalo de Gorka Morgul, un tiempo de alegría y batalla interminable que templó a fuego a sus guerreros. Los Iron Jaws son una de las facciones que están enmarcadas dentro de la Gran Alianza de Destrucción. Recordemos que Age of Sigmar se divide en 4 grandes alianzas, que sería la Alianza del Orden, la Alianza de Muerte, la Alianza del Caos y la Alianza de Destrucción. Los Iron Jaws pertenecen a la raza de los Orruks. Los Orruks son una de las razas que engloban el conjunto de pieles verdes. Los pieles verdes básicamente tenemos a los Orruks, como estos Iron Jaws, que antes, Orruks antes se conocían como orcos, o a los Grots, que también antes se conocían bajo el nombre de Goblins. Sin embargo, no son Orruks normales. Digamos que hay varios tipos de Orruks en el universo de Age of Sigmar. Por ejemplo, tendríamos a los Bone Splitter y luego estarían los Iron Jaws. La principal diferencia entre los Iron Jaws y, por ejemplo, sus parientes más cercanos, los Bone Splitter, es su constitución física, en la que los Iron Jaws son muchísimo más grandes y más fuertes. Son unas auténticas máquinas de matar. La razón de que esta raza de Orruks, los Iron Jaws, sean especialmente voluminosos y grandotes en comparación con algunos de sus parientes cercanos como los Bone Splitter, es debido a todas las guerras que se han ido relevando una tras la otra desde, por ejemplo, la Era del Caos. Sobre todo la Era del Caos, que es cuando más activos estuvieron. Y es que los Orruk de los Iron Jaws tienen la característica de que cuanto más guerrean, cuanto más combaten, más fuertes se hacen. Sus huesos crecen, sus músculos aumentan de tamaño y al final pues la bestia acaba creciendo y creciendo. Razón por la cual, entre otras, aunque es común en los Orruks el ansia o la sed de violencia, pues el hecho de fortalecerse en el combate es un plus, un incentivo más para los Orruks de los Iron Jaws. Este poderío físico de los Orruk Iron Jaws les ha permitido el tener el control sobre todos los pieles verdes habidos en los 8 reinos. De hecho, es frecuente que alguna vez veamos otras razas de pieles verdes, como os decía antes, los Grots o, por ejemplo, los Orruks de tribus como los Bone Splitter, que trabajen por y para los Iron Jaws. Si bien es cierto que las alianzas de pieles verdes son, un poco curiosas, ¿no? Ya que, por ejemplo, los Bone Splitter, a la que puedan, intentarán huir y alejarse de los Iron Jaws, a quienes respetan, pero en cierta medida también temen. Y veremos cómo los Iron Jaws también son capaces de usar a los Grots, no solamente para las labores más vejatorias o más sucias, digamos, por ejemplo, mandarlos a recolectar entre los cadáveres en busca de piezas metálicas que puedan aprovechar para su armamento, armaduras o lo que sea, hasta usarlos de pasatiempos. Es común también que un Orruk Iron Jaws coja un Groot y se lo lance a por ejemplo, un Gore-Grunta. Os hablaré un poquito más adelante de lo que son los Gore-Gruntas, para que este se asuste, el Groot, y marche corriendo, evitando ser devorado por este inmenso jabalí. Así de simpáticos y amables son los Orruk, pero ya no solamente con sus primos pieles verdes, sino consigo mismos, ya que es una raza de especial salvajismo y también con una parte de vandalismo bastante acentuada.
Y para que os hagáis una pequeña idea de la naturaleza de estos salvajes Orruk, os voy a leer un breve extracto del Battletome Iron-Yaw. Dice: uno de sus actos de vandalismo más sonados es el que tuvo como víctima la estatua de Archaon de la Relgeim Manticore que lleva a todas partes. 3 veces, 3 clones Iron-Yaw diferentes la han derribado. La primera, esculpieron sobre el yelmo de Gran Mariscal la sonrisa aviesa de Gork, así que Archaon apostó una legión para que velaran por su reparación. La segunda vez, decapitaron la escultura y la pusieron una cabeza de Grot tallada en madera. Archaon ordenó que ampliaran el Dreadhold de Manticore para protegerla. Y ya la tercera vez, los Iron-Yaw derribaron los muros y erigieron un ídolo chapucero que representaba a Gork sobre la estatua caída. Ahora, un nuevo señor del caos gobierna el reconstruido Dreadhold y no deja de otear las llanuras al menor eco de un tambo. O sea, ya veis que no solamente que salvajes y que burros, ¿no?, sino que además que obstinados, ¿no?, capaces de no cesar en su empeño. De hecho, se comentan, por ejemplo, se cuenta en el libro, en el Battletome de Iron-Yaw, como incluso en plena era del caos, cada vez que se erigía una fortaleza ya fuera del mismo caos, como de los pueblos libres o de quien fuera, estos tenían la impetuosa necesidad de ir y derribarlo. De hecho, es que ellos, los Iron-Yaw, son una raza nómada. No edifican nada, se limitan a vagar de un lado a otro, destruyendo, asaltando, conquistando y si acaso construyendo alguna especie de monumento o tótem. Para conocer a los Orruk, y ya no solo a los Iron-Yaw, es oportuno conocer al dios bicéfalo, su deidad, que es Gorka Morka. Gorka Morka es un dios bicéfalo, pero originalmente era un solo dios. Ahora son 2, porque su obstinación es tan bruto como los Orruk. Se peleó consigo mismo y tan violenta fue la pelea que se acabó partiendo por la mitad. O sea que podéis hacer una idea de cómo era este, y bueno, así son los Orruk, ¿no?, de tal palo tal astilla que se suele decir. Sin embargo, a pesar de su salvajismo, Gorka Morka llegó a ser un dios respetado por Sigmar, ya que recordemos que Sigmar, esto lo comentamos en un podcast que tenemos en el canal que habla del trasfondo, del paso sobre todo de Fantasy a Age of Sigmar. Me recomiendo que lo busquéis y escuchéis si no lo conocéis ya. Es que Sigmar anduvo, digamos, buscando la ayuda de todos los dioses de los reinos mortales para luchar contra el caos, y Gorka Morka y sus pieles verdes no fue una excepción. Dicen que para que Gorka Morka se aliara con Sigmar, hubo de hacer varias pruebas, obviamente de fuerza y de salvajismo, para intentar convencerlo. Por ejemplo, comentan que entraron a una competición en la que pues, uno se comía un volcán, el otro se bebía los mares, luego el otro aspiraba los vientos. Era un poco a ver quién la tenía más gorda, hablando en plata. De hecho, comentan incluso que en una pelea, una especie de duelo, Gorka Morka llegó a pegar a Sigmar con su propio martillo y lo mandó más allá de los 8 reinos. Al final, los dos, Sigmar, recordemos que tiene cierta naturaleza vikinga en cuanto a su carácter, pues por lo visto se partían el culo, ¿no? O sea que al final, a pesar de lo diferentes que son en teoría, digamos que congeniaron bastante bien, y Gorka Morka fue, bueno, no sé si un fiel aliado, pero ahí estuvo por lo menos ayudando a luchar contra el caos. Y así fue que los Orruk ayudaron a Sigmar, como todas las razas de los reinos mortales, para combatir al caos. La diferencia entre las demás razas y los Orruk es que los Orruk prácticamente iban al combate o se aliaban con los Storkas simplemente por el hecho de buscar violencia y reventar cráneos. No buscaban la paz, no buscaban el bien, ni mucho menos. De hecho, he sabido que en más de una batalla, cuando, por ejemplo, Storkas y Orruk aliados luchando contra el caos, cuando las fuerzas del caos eran diezmadas, algún que otro Orruk se miraba entre sí y decían: ¿y ahora qué hacemos? Y al final acaban cargando contra sus aliados. Afortunadamente, los Storkas sabían de la naturaleza de los Orruk e intentaban evitar estas contiendas. Se habla de una contienda en Gur en la que los Orruk estaban peleando contra el caos y los Storkas acudieron en su ayuda. Los Iron-Yaw, bueno, pues querían matarlos a todos, ¿no? Ellos son los Zamoth. Ya finalmente los Storkas decidieron entrar al combate y abrir un pasillo, permitiendo que la carga de Orruk reventase a las fuerzas del caos.
Los Orruk provienen originalmente del reino de Gur, el reino de las bestias. No obstante, se les puede encontrar en cualquiera de los 8 reinos. Y esto es en parte a la era del caos en las que cruzaban las Rift Games para buscar no solamente el caos, sino cualquier tipo de contienda. Razón por la cual en su expansión, en su búsqueda de luchas, acabaron asentándose, asentándose entre comillas, porque como os decía son nómadas, acabaron ocupando los 8 reinos, así que es fácil encontrarse un clan de Iron Jaws en cualquiera de los reinos mortales. Este afán de lucha y de violencia de los Orruk se debe en gran parte al Wag. El Wag es una especie de energía no espiritual ni mística, una energía difícil de catalogar que emerge de los propios Orruk y se acrecenta cuanto mayor es el número de pieles verdes. Es un poco como una marea, como un tsunami, es una ola que va creciendo cuanto mayor es el número de Orruks, y lo que hace es llevarlos a su estado de salvajismo más extremo. Por lo tanto, hemos de entender un Wag como una especie de terremoto, algo que tiene un epicentro y que va haciendo que crezca y lo arrase todo. Tal es la energía del Wag, sobre todo cuando va aumentando, que puede llegar a quebrantar los tejidos de la realidad. Afortunadamente para los Orruk, y digo afortunadamente porque les son útiles en batalla, los Wyrnot chamán pueden hacer uso de estas energías místicas del Wag. Y es que son capaces de canalizar esas energías innatas en los Orruks para lanzar una serie de hechizos o invocaciones de distinto tipo, como por ejemplo el mismo puño de Gorka, un hechizo bastante poderoso de los chamanes que diezma a las tropas que tenga enfrente. Los Wyrnot chamán son unos personajes bastante peculiares dentro de los Orruk, de los Iron Jaws, no solamente por su poder y su manejo del Wag, sino porque, aunque se les respeta, están considerados como que están muy mal de la cabeza. Así es como lo ven sus compañeros. No obstante, a pesar del respeto, su naturaleza un tanto pícara les hace que a veces piquen a un chamán, quizá les peguen con un palo a ver qué es lo que hace, y un Orruk que le haga esto a un chamán acabará literalmente con la cabeza reventada. Pero los chamanes no son los únicos que tienen poder sobre el Wag, ya que los megabosses, que serían la élite entre los Orruk, entre los clanes Iron Jaw, son los faros que dirigen la ira, que dirigen el poder del Wag. Mientras que el Wag es un puro tsunami, como os decía antes, el megaboss lo que hace es enfocar o dirigir esa ira, esa cólera, ese salvajismo hacia un objetivo, en lugar de dejarlo dispersarse sin más. Por lo tanto, esa es la razón de que los megabosses, que son Orruks más grandes todavía dentro de lo normal en un ejército de Iron Jaws, sean tan importantes, y por la razón por la que son normalmente la cabeza de un ejército Iron Jaw, ya que también podemos ver en ocasiones tanto a un Wyrnot chamán como incluso a un War Chanter. ¿Y un War Chanter qué es? Un War Chanter es un Orruk también con cierto enlace con Gorka Morka, que lo que hace es reproducir los sonidos del corazón de Gorka Morka. Y es que si antes os decía que Gorka Morka es bicéfalo, quizás se me olvidó mencionar que era un poco dispar o un poco, como se dice, un poco bipolar. Bueno, no bipolar, sino que directamente tienen dos personalidades, ya que son dos dioses. Como os decía antes, Gorka Morka, que era un dios en principio, al pelearse consigo mismo se dividió en dos. No obstante, sí es cierto que Gorka Morka, a pesar de estar dividido en dos, si el número de Orruks es bastante elevado, se puede volver a unir en un solo dios. Bueno, el caso es que este apunte sobre la dualidad de Gorka Morka era para explicaros que los War Chanters, que escuchan esos latidos de Gorka Morka en su interior, reproducen los latidos de Gorka y de Morka, y es que unos latidos son más lentos y pausados, mientras que otros son más frenéticos. Así, inspirados por los latidos de Gorka y Morka, los War Chanters ayudarán a dirigir un poco el asalto de las fuerzas de Iron Jaws, creyendo que Gorka Morka les está hablando y les dice algo así como: salid de ahí y partid más cráneos. Si seguimos hablando de las unidades más características o simbólicas dentro de los Iron Jaws,
Hemos pasado por alto la que sería la más importante, que es el megaboss por excelencia, que es Gordrakk, puño de Gorko. Y es que se dice que Gordrakk, un megaboss especialmente poderoso y grande, por encima de la media de los demás megabosses, que ya son auténticas moles comparadas con los Orruks normales. Se dice que Gordrakk fue gestado de la mano de Gorka Morka, concretamente del puño, de ahí el sobrenombre del puño de Gorka. Y es que se dice que Gorka Morka aplastó el suelo con su puño y tras ello solamente quedaron astillas ahumantes de sus nudillos, de las cuales salió Gordrakk. Esto es una leyenda que ni el mismo Gordrakk se ha molestado en desmentir si es que fuera falso. Y es que son leyendas de los Orruks que no se pueden tomar muy en serio, ya que tienen una tendencia natural a la exageración y a la fantasía. Sea como sea, el caso es que Gordrakk se ha ganado su fama y reputación por derecho propio debido a las hazañas y las matanzas que cometió desde que se le vio por primera vez hace ya mucho tiempo. Porta dos hachas gemelas conocidas como Machaca y Aztuta, que son un legado directo de Gorka Morka. Antiguamente eran una única hacha conocida como la Rebana Mundoz, la cual Gordrakk decidió partir en dos para así tener dos armas y poder causar más muertes. Una de ellas goza de la astucia brutal de Morka y la otra está dotada de la astuta brutalidad de Gorka. Gordrakk además monta un gran Makrusa como otros megabosses, pero este es el más fiero de todos, es conocido como Big Thief. De hecho es tan salvaje este Makrusa, o inherente en los Makrusa, que no se sabe muy bien cómo consiguió Gordrakk dominar a semejante bestia. Las leyendas orcas, Orruks mejor dicho, cuentan historias tales como que Gordrakk, sabiendo que no podría someterlo a la violencia, decidió retarle a un duelo de rugidos. Tal fue la intensidad de esos gruñidos que el sonido, ese eco, llegó a derribar una montaña. Momento que Gordrakk aprovechó, ya que Makrusa al ver la montaña caer se despistó un momento y Gordrakk le encapuchó y así consiguió domarle y tenerle para consigo. Así que tanto con sus hachas como con su Makrusa, Gordrakk se convierte en una auténtica máquina de matar y un foco de atracción para la Wag. Tal es así que todas las criaturas de destrucción parecen cegadas y con un deseo de seguir a Gordrakk allá por donde pasa. Incluso los pequeños Groot están dispuestos a impartir la muerte que requiera el gran Gordrakk. Pero nada es un camino de rosas para los Orruk. Incluso en el clan fundado por Gordrakk, los Iron Suns o los Zolez de Hierro, tiene un poquito de competencia. Y es que hay una historia en este clan en la que cuenta como Darkback Grotiker traicionó a su megaboss. Era Gudruk Forfis, perdonadme un poco por la pronunciación, pero son nombres un poquito raros. El caso es que este megaboss, Gudruk, tuvo el desacierto de tener a este otro, a Darkbat, a su alrededor. Y llegada una ocasión, este segundo le animó a cruzar una Ralgate para ir a aplastar a los enemigos, demonios del caos. Y en el momento en que este megaboss cruzó el portal, pues el bueno de Darkbat lo demolió, cerrándolo con la excusa de que así los demonios no pasarían para el otro lado. Sin embargo, muchos sospechan que la astucia de este Orruk lo único que pretendía era deshacerse de esa competencia. Tanto es así que circulan rumores y leyendas sobre si este Darkbat lo que realmente pretende es llegar a quitarle o arrebatarle el trono a Gordrakk. Pero se habrá de andar con mucho cuidado porque el más mínimo error le supondrá tener a las hachas gemelas en el filo de su cuello. No obstante, esto no es típico, ya que existen varios clanes Orruk y todos ellos respetan a Gordrakk y de hecho intentan acercarse a Gran Wag del gran jefe teóricamente engendrado por el dios, por Gorka Morka. De hecho, el clan original de Gordrakk, o los Fangrusa, es algo que llevan con bastante admiración, el hecho de que Gordrakk fuera el fundador y esto fuera entre sus filas. Así que, como os digo, generalmente, a pesar de este amago de posible traición, lo que hay es respeto hacia este gran líder orco. Hablando de clanes, decir que en los Ironjawz hay una multitud de clanes. No solamente está el clan actual de Gordrakk, los Zolez de Hierro, sino que hay otros cuantos. Por ejemplo, tenemos a los Blood Doves, que van con unas armaduras rojas con decoraciones en negro. Tenemos en los Reinos de Hierro, tenemos otros clanes como los Ash Eater Boys, de armaduras negras con manchas rojas.
tenemos los Chopas de Dogrok con armaduras azules, tenemos los Stone Skulls con armaduras más bien color hueso, los Werlath de Zedek con armaduras de color naranja, el clan Esquivasa con unas armaduras grises, y básicamente son los clanes principales de los Iron Youth. En cuanto a la formación o cómo se organizan los clanes de Orc de Iron Youth, van divididos en base a un número que es el 5, y esto es motivado porque los Orruk son un poco brutos y no son capaces de contar más de 5, que son los dedos de su mano. De hecho, se dice que entre algunos Orruk hay dificultades para contar más de 5 porque a lo mejor le falta un dedo y no son capaces. También se sabe de la astucia de algunos Orruk que fueron capaces de contar los 5 dedos de una mano y los 5 de otros y así llegar a 10. Incluso ya hay leyendas sobre un Orruk que andaba descalzo y así pudo llegar a contar hasta 20. El caso es que la organización de los clanes orco primero están en mobs. Los mobs son grupos de 5, en los que puede haber 5 brutes, que son el grueso de un ejército de Iron Youth. Son orcos, no llegan al tamaño del megaboss, pero bueno, son unos orcs bastante potentes. Pueden ser goregruntas, que serían los jabalís, y bueno, cualquier tipo de unidad. Son unidades normalmente de 5 o de muchas veces 5, o a veces de 5 veces 5, así son los orcos. Luego estarían los Fist, que los Fist sería una conglomeración de 5 mobs, y en último lugar serían las Brawls, que serían los 5 Fist. Aunque lo de 5 ya os digo que es relativo, a veces son 5 y a veces son muchas veces 5. Y no se me olvida mencionar el resto de unidades del ejército Orruk de los Iron Youth. Ya hemos hablado del War Chanter, que retransmitía los latidos del corazón de Gorka Morka. Hemos hablado de los chamanes, el Wernus Chaman, y cómo manipula las energías del Wag. Hemos hablado de los megabosses, esos grandes Orruk que normalmente eran líderes de sus clanes. Hemos hablado del gran megaboss que sería Gordrak y su Makrusa. Hemos hablado de los Makrusa, la montura de Gordrak. Y nos queda hablar, de los Goregrunta, que los he mencionado un par de veces y no he dado más detalles. Pues nada, decir de los Goregrunta que son grandes jabalís, básicamente, muy feroces y que comen de todo. Comen de todo, entre otras, porque están acostumbrados a guerrear, y en el campo de batalla se comen a veces soldados con sus armaduras y demás. Y eso hace que se coman metal, incluso el cemento de algunas fortificaciones. En cuanto a lo del metal, es simpático porque cuando comen metal, normalmente por comerse a un ser vivo que lo lleva incrustado como armadura o como lo que sea, luego lo expulsan, ya me entendéis, y los orcos reutilizan esos metales que expulsan los Goregrunta y que es conocido por los Orrus como puerco hierro. Para poder domar a los Goregrunta no es una tarea fácil, ya que estos son seres bastante salvajes, al igual que los Orc, y al final cualquier ser vivo del Reino de Destrucción. Lo que hacen para poder conseguir esa montura, los Orruk, es seguir una manada de estos, ya que el rastro que dejan es bastante importante, no solamente por la destrucción que causan, sino por las cagarrutas que dejan por el camino. Y una vez que los localizan, los acorralan y les clavan unas piezas de metal a estos jabalíes, a estos Goregrunta. La razón de clavar los metales es doble. Una, un blindaje extra para el animal cuando los utilicen en el campo de batalla. Y la segunda, así poder reducir la velocidad de los Goregrunta y poder lograr montarlos. Aún así, nunca acabas de dominar un Goregrunta. El ansia de destrucción del animal es tal que la única razón por la que no se come o se intenta comer o pelear contra su jinete es que siempre están en combate y por lo tanto el Goregrunta siempre está distraído. Como os decía, esto es algo un poco similar a lo que pasa con los Makrusa, de los que por cierto hay un apunte simpático que dicen que son tan robustos que parece difícil que pudiera volar, ¿no? Pues dicen que la razón por la que un Makrusa puede volar es porque ni la propia gravedad se atreve a llevar la contraria. Y ya en el último eslabón de los clanes Iron Youth tenemos los Arbois Uruk. Los Arbois Uruk son Orrus que pertenecían a otras tribus de Orruk, pero se vieron de algún modo impresionados por las hazañas y el poderío, el portento de los Iron Youth. Por lo tanto, buscaron unirse a estos, aunque no fueran exactamente de la misma especie o subespecie. No obstante, ponen bastante voluntad al asunto, sobre todo si hay un megaboss al frente. Intentan exhibirse de la mejor manera posible y demostrar
que son merecedores de la valía de poder formar parte de los Iron Youth. El resto de Iron Youth les tienen, bueno, relativo respeto para lo que es un Orruk, aunque, bueno, les llaman un poco la atención, más que nada por el hecho de que los Arboys, que son menos corpulentos y más débiles que un Iron Youth, pues sí que parecen tener un poquito más de astucia. Aún así se les usa en los cometidos principales de una batalla, como puede ser el asedio a una fortaleza a la hora de derribar la puerta con un ariete, o ser la primera línea que trepa los muros para asediar al enemigo. No obstante, durante la historia de los Iron Youth, los Arboys se han ganado un papel respetable al haber conseguido realizar hazañas bastante épicas. Así que, habiendo hablado ya de los Iron Youth, de su origen un poco, de su dios de Gorka Morka, de sus unidades principales, de sus formaciones y demás, vamos a cerrar este vídeo o este audio, según os estéis viendo en YouTube o en iVoox, con unos apuntes cronológicos que vienen en el Battle Tome dentro de una sección que se llama Una era de WAG. Voy a leer solamente los puntos que yo que considero más destacados. El primero de ellos se llama, como no, el primer WAG, y dice así: aburrido de la cruzada de Sigmar, Gorka Morka convocó el primer gran WAG. Los Orruks acudieron al dios bicéfalo en una avalancha de carne verde que dejó un camino de destrucción a través de los reinos, atacando a sus otrora aliados y enemigos sin distinción. Cuando Gorka Morka llegó a la cima del fin del mundo, sus dos bares de ojos se perdieron unos instantes en la inefable oscuridad. Luego escupió por el borde de la creación, se dio la vuelta y volvió a la carga. Ahí estamos viendo un poco la naturaleza de estas criaturas, ¿no? Ya con el dios que tienen, pues es normal. Otro extracto se llama El hacha de Gorka y Morka, y dice: Urgrak Bonefist, el jefe con Zolo media cara, fue el primer campeón de Gorka Morka y recibió la Rebanamundos, un hacha que, según dicen, se hizo con hierro sacado del trono de Sigmar. Milenios después, Gordrak, el puño de Gorka, encontró la Rebanamundos y la partió en dos hachas, para que tuviera aún más rebanancia. Esto es como os comentaba antes. La ruta de Gorka. A medida que el poder de los Iron Youth sobre los reinos crecía, los jefes Aztuthoth iban dándose cuenta de la importancia de las Realm Games a la hora de encontrar una buena pelea. Rudimentarios glifos Orruk representando a Gork, o quizás a Mork, empezaron a aparecer en las puertas a lo largo de los reinos mortales. Su presencia era una invitación y un desafío para cualquier Iron Youth que se los encontraba, y una advertencia para todos los demás. Como os decía antes, que utilizaban las puertas para ir a buscar guerra, y esa es la razón por la que podamos encontrar Orruk Iron Youth en cualquiera de los 8 reinos mortales. Otro apunte dice: los bastiones de la bestia. Las legiones de Archaon asolaron Gud, derrocaron imperios y quemaron la tierra. Los señores de los reinos de Archaon erigieron fortalezas de cráneos en las que encarcelar a sus habitantes, pero no tuvieron en cuenta a los Iron Youth. Pronto derribaron las fortalezas o las sometieron a un estado de asedio constante, y le cogieron el gusto a golpear y aplastar cualquier tipo de defensa que el caos pudiera reunir. Os comentaba también antes, ¿no? Por ejemplo, la anécdota esta de esta estatua que la derribaron hasta 3 veces. Así son los orcos. Los muertos. El WAG Dragguth se adentró en las tierras nocturnas de Siis, siguiendo a su sanguinario megaboss montado en su macrusa de un solo ojo. Al descubrir los vastos imperios de los Death Rattles, son los esqueletos para que nos entendamos, que podrían destruir una y otra vez, los Iron Youth se embarcaron en una espiral de destrucción de tal magnitud que creó una tormenta de astillas de hueso. Cubiertos por el polvo blanco, los clanes de Dragguth hubieran pasado por espectros de no ser por el oscuro salvajismo que hervía en sus ojos. Todos los apuntes hacen referencia a eso, ¿no? A grandes WAG, a grandes matanzas, a destrucción. Es que, vamos, les viene el nombre de la alianza como anillo al dedo. Y quedan dos apuntes más. El último jefe. 5 Warclans se encontraron en la masacre de los tiempos sangrientos. Durante días se golpearon unos a los otros hasta la extenuación. Los gobiernos se batían con los brutes al son frenético de centenares de Warchanters, pero ninguno superó a los otros. Sus líderes estaban cubiertos de cicatrices y agotados cuando Gordrak los encontró. Tras burlarse de sus cuitas, perdonar mi ignorancia, no sé lo que son cuitas, se adueñó de los Warclans y convirtió a los 5 megabosses en su guardia personal. Los llamó el Megafist. Como os decía, ¿no? Lo del Fist, ¿no? Las formaciones que eran los mobs, los Fist, los Brawl. Y el último apunte, que se llama Grand WAG, dice lo siguiente: en el albor de la era de Sigmar, la sombra de Gordrak se extendía sobre los reinos como un gran puño alzado. Los castellanos del caos pusieron un ojo avizor en el horizonte, y en lo profundo de sus moradas los Fareslayer notaron el temblor de la tierra, y en la espesura de Girán los Sylvaneth percibieron al gran depredador acercarse. Incluso los Storkas Eternals
sintieron un murmullo creciente que podría rivalizar con la tormenta de Sigmar. Grandes aliados, como os decía antes, pero mejor tenerlos un poquito lejos, no vaya a ser que se equivocan de bando. Así que con esto ya hemos hablado de todas las unidades de los Iron Jazz, un poco de su naturaleza, de sus formaciones y bueno, en fin, de todo. Así que vamos a darle por concluido ya este vídeo o audio de trasfondo, vuelvo a repetir, según donde nos estéis escuchando. Y os invito al siguiente. Nos queda el siguiente tomo, sí. La siguiente toma de contacto con el trasfondo de KHM será con el caos. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis dejar cualquier comentario con dudas que tengáis o incluso rectificaciones si es que he cometido algún error. No debería porque he seguido el libro, pero bueno, puede ser que me hayáis saltado algún dato por alto o malentendido algo. Y bueno, o cualquier duda que tengáis o lo que sea. Y lo de siempre, no olvidéis dar un buen like y suscribiros al canal. Así que ahora ya me despido y me voy con mi WAG a otra parte. Un saludo desde KHM.